Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Eh, Bienvenido, Jesús Gabriel. Buen día, Hola, buen día. buen día, buen día. Y hoy estamos aquí para hablar de un asteroide que a mí me llama mucho la atención, me apasiona bastante y que creo que tiene muchos ángulos. Creo que tiene más ángulos del que le solemos dar. Y ahora fuera de pantalla estábamos hablando y yo habría seguido, pero como ya estábamos entrando en tema, pues ponemos a grabar. Hoy hablaremos de Vesta, Hestia, de Vesta, que es un asteroide que tiene una órbita de 3,6 años, más o menos. O sea, se podría incluir en los personales, ¿no? O sea, y que se suele relacionar mucho con la devoción, con la entrega, con el cuidado. Am, entonces, ¿por dónde empezamos, Jesús Gabriel, para hablar de Vesta? Que además está muy activada ahora Sí, sí, mismo. sí, 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 sí. Bueno, de hecho, cuando estamos grabando esta sesión, tenemos una conjunción de Vesta con Marte. Y entonces, a ver, yo creo y puedo confirmar de los años que llevo observando el relato astrológico, o sea, las trazas astrológicas de Vesta, que tiene mucho que ver con la convivencia. Ujú, Vale, entonces hay relaciones que son de convivencia, como por ejemplo la familia o en el trabajo presencial, pero luego en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, en que muchas relaciones se desarrollan online, pues vamos a tener en cuenta que hoy en día la convivencia no solamente es presencial, sino que también es online, con lo cual en en estos días en que está esta conjunción, en Acuario, además. está sucediendo episodios de lucha, de agresividad. A veces no se sabe muy bien el motivo, como un poco si, como que las personas no se aguantan bien a sí mismas y entonces buscan a otra persona para proyectar Ujú, sus conflictos, ¿no? ujú. Entonces yo creo que Vesta nos puede ayudar a entender cómo es esta dinámica. Y yo el otro día, cuando estábamos hablando de Eris, no sé si lo grabamos o era una conversación a banda entre tú y yo. Sí, Eris comentaste es algo, sí. a lo grande en los ciclos mega históricos, lo que Ujú, Vesta es en el ámbito doméstico. ujú, Por ejemplo, tú y yo eh, hemos ido creando una costumbre de vernos cada 15 días. ujú, Vale. Entonces, tú esperas, yo espero cada 15 ujú. días. Y eso es muy Vesta. O sea, es diferente cuando dos personas se encuentran y acuerdan irse a tomar un café. Ujú. Y ya no hay continuidad hasta que a alguien se le ocurra volver a renovar la invitación, ¿no? Pero cuando algo empieza a cotidianizarse, Domesticarse, claro. exacto, ahí Sí, está sí, Vesta, sí. ahí Sí, está sí. Vesta. Entonces, una anécdota que ocurrió, que ya te envié la foto, cuando habíamos concertado ya esta sesión para hablar de Mm, Vesta, me encontré ujú, con un coche que llevaba un logo de sus servicios, era un coche industrial. mm. Vesta, y no me acuerdo qué ponía ahora, pero ahora lo voy a Sí, buscar. sí. Porque es que lo que dice en el logo es tal cual, tal cual. Mira, dice, si emociona pensarlo, imagina construirlo. Sí, sí, Dices, vale, sí. pero esto tiene que ver con la arquitectura. Sí, tiene que ver con la arquitectura. Con la arquitectura tal como la entendemos, pero también con la arquitectura de las emociones, la arquitectura Mm, de la convivencia, la mm, arquitectura de los actos humanos. O sea, todos los actos humanos tienen una estructura.
Puede ser otra cosa es que la persona no se dé cuenta de esta estructura. Pero Sí. todo lo que implica cotidianeidad, relación, convivencia, convivencia entre las personas, convivencia con las cosas que hacemos, ¿no? Pues eso es muy Vesta. Y Ujú. yo lo comparo con Eris porque, claro, dices, si Eris era lo que provoca que las personas quieren medrar, quieren obtener poder e influencia en la sociedad, y vemos que Eris lleva una manzana, la manzana de la gloria, del reconocimiento, del tener más likes, Ujú. de escalar en la pirámide del poder, los políticos, los gobernantes, tal, tal, tal. En el ámbito de Vesta, que es pequeñito y cercano, se refiere a las luchas o las dinámicas de poder entre grupitos pequeños, dentro de la familia, dentro de una relación entre dos personas, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Las dinámicas de poder y quizá también con ese lado más suave, que no solo tiene ese lado, pero ese lado más suave de Vesta también el, el cómo cuidar esas dinámicas, o sea, cómo resolverlas. Eso también sería Vesta, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Sí, 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 mira, y fíjate que la cuestión es, tú y yo estamos aquí y tenemos una audiencia, ¿vale? Pero en principio tú y yo, tú y yo. Sí. Eh, Eso fue al principio, pero hoy somos tres, tú y yo y Vesta, Ujú. que nos Y mantiene, Marte. que nos mantiene, digamos, Sí, entre comillas, comprometidos cada 15 días. sí, ¿Eh? sí, Para que sí, veas un sí, poco, pero este compromiso lo hemos establecido de forma deliberada, no, ha ido surgiendo. O sea, sí. no se ha hecho un contrato explícito para decir cada día, cada 15 días, ¿no? No, pero al mismo tiempo necesita un cuidado, o sea, necesita una atención, Sí, eh, porque si no, ese compromiso, o sea, esa llama interna, o sea, esa sí, llama sagrada que sería Vesta, si no se cuida, se apaga. exacto. Claro, y como es una diosa que tiene que ver con la salvaguarda del fuego del hogar, Mm. del fuego que une, Sí. fuego que une, es decir, entendiendo que la convivencia tiene una arquitectura igual que una casa. Ujú. Hay un piso, quizás haya habitaciones, haya una bohardilla, y eso ya genera una jerarquía. Dentro de la casa, pero también dentro de la convivencia. ¿Qué es lo importante en una convivencia? ¿Qué es lo importante para mí en una convivencia? Pues allá donde tengas Vesta, te dará una indicación al respecto de qué es lo importante para ti en una Sí, convivencia. sí, sí, sí. Que no tiene que ser lo mismo para todas las personas, claro. Evidentemente, Sí, sí, evidentemente. sí. Ujú. Vale, esto por un lado. Cuando empecé a estudiar los asteroides, estos que están entre Marte y Júpiter, fui viendo que están relacionados con oficios. Ujú. Es decir, como son asteroides que se descubren entre la primera y la segunda revolución industrial, el mundo estaba cambiando mucho. Los antiguos gremios de la Edad Media se fueron transformando en profesionales especializados dentro del mundo industrial y profesiones relacionadas con los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cada uno de estos asteroides indica una profesión, pero atención, esto es importante. Cada profesión representa una compensación a una carencia infantil. Ujú. De que cuando estamos estudiando Vesta, o sea, Esto me atención, resuena a Ceres también, de alguna manera, pero bueno, ya mm, hablaremos otro día. ya, ya, otro día, es que Sí, sí. se parecen bastante entre ellos Sí, porque son útiles, son herramientas. Estos sí. estudios son herramientas, ¿no? Pero claro, una herramienta es una prótesis. ¿Y Mm, de qué le sirve a alguien un bastón? Pues si mm, está cojo, o sea, si tiene una carencia, el bastón le puede compensar. mm, Entonces, estos asteroides son prótesis ujú. para carencias. Y entonces,
un día vi que las personas escogen trabajos que les permiten eh, compensar carencias que Mm, venían de la etapa infantil. sí, sí, sí. Por ejemplo, si una persona tiene Vesta en la casa 7, quiere decir que hay un punto frágil dentro de las relaciones familiares, eh, familiares o de pareja, el modelo de la relación entre papá y mamá. Mm, Para un niño pequeño, la casa 7 es la relación que percibe entre papá y mamá. En consecuencia, esta persona va a desarrollar una sensibilidad a la falta de armonía en las relaciones, con lo cual puede mm. convertirse en una persona que sea muy valorada y muy valiosa en el tema de cómo ayudar a que las relaciones, a que las personas tengan mejor relación. No, es que de alguna manera construimos una maestría a partir de nuestras carencias. Exacto. O más que construimos una maestría, tenemos la posibilidad de construirla. O sea, tenemos el potencial de desarrollar cierta maestría ahí donde precisamente eh, hay una herida. Sí, bueno, pero aquí estamos hablando, no es un quirón, que es un trauma. Aquí es algo Mm, que uno percibe como carencia, pero no es un drama. Es decir, vale, hay un punto en que me tomo nota y lo que voy a ir haciendo después con los años es cuando uno va descubriendo su vocación, sus habilidades, se da cuenta de, ay, mm, mira, veo que tengo facilidad para generar tal cosa. Ah, pero mm, resulta que esa facilidad que tienes para generar tal cosa, que puede ser de utilidad para la comunidad en la que estás, resulta que tiene que ver con una pequeña carencia que mm, tú viviste o presenciaste en tu infancia. Ah, fantástico. mm. Sí, sí, sí. Fantástico, sí, sí, sí. Vale, entonces tenemos este elemento que es el trabajo redentor. O sea, hay una carencia y el trabajo redime, o sea, redime, puede Mm, ayudar a compensar. Y muchos temas intelectuales que nos atraen también son redentores de carencia. ujú. O sea, estamos hablando de que no es ningún drama. Es decir, cuando una persona tiene algo de sobras, no le va no va a necesitar. Más bien lo que Sí, necesita es cuando tiene algo que le falta. Y ese sí, algo que le falta es un aliciente. sí. Entonces, Vesta es un aliciente. Interesante. Está como aliciente. Sí, sí. Por lo tanto, esa entrega, ¿no? En Vesta hay como una entrega, Sí. esa devoción. Sí, sí. Sí, pero fíjate que es curioso porque Vesta se descubre en 1807 y uno de los acontecimientos más históricos de aquel año es que es la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. Esto quiere decir que la relación entre el trabajador y el amo Mm, experimenta un cambio o empieza a experimentar un cambio de 180 grados. O sea, el amo que tenía la autoridad y decidía la vida del esclavo, pasa, el esclavo pasa a tener que decidir por sí mismo. En ujú, consecuencia, tiene que desarrollar un tipo de relación con clientes, porque si el amo ya no está, porque ya ha sido traspasada el tema de la esclavitud, el que antes era esclavo y ahora es trabajador, tendrá que tener relaciones públicas, tendrá que utilizar habilidades sociales para encontrar trabajo. eh. También se Entonces, desarrollan los recursos humanos, los claro, claro. departamentos de recursos humanos. Sí, 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 sí. De hecho, fíjate que yo creo que eh, la mayoría de las oportunidades que buscamos a través del trabajo, por ejemplo, nosotros somos astrólogos, ¿no? Vale. Mm, Eh, y podemos saber mucha astrología y tener pocos clientes. Entonces, ¿cuál es la cosa? Hay que saber más astrología para tener más clientes, ¿no? Hay que tener habilidades sociales. sí, Por sí. ejemplo, hoy en día, pues tenemos la habilidad, podemos tener un canal de YouTube o antes, cuando no había internet, uno tenía que ir a hacer conferencias a sitios Mm, y llevabas la tarjeta y sí, ofrecías tus sí. servicios. Hacerse Decías, visible. Sí, estoy disponible para usted.
sí, sí, sí. Entonces hay personas que tienen una gracia y tienen muchos clientes. Y hay personas que no Eh, tienen ninguna gracia eh. y que pueden saber mucho, ¿eh? Y ser muy Sí, sí, competentes. sí, muchísimo, sí, sí, Claro, entonces, el don de estar, de conectar emocionalmente con las personas para que las personas compren tu producto. sí. Entonces, dices, bueno, una persona que tenga una Vesta bien posicionado, quiere decir que tiene una habilidad natural, pero, Mm. pero llena de experiencia para conseguir que a través de las relaciones uno pueda mm, obtener pues mejores oportunidades. Sí, pero yo al mismo tiempo en Vesta veo en cómo es ese lugar protegido de lo doméstico, ah, también en esa entrega, en esa devoción, veo que se protege y se nutre la idea propia. O sea, hay algo resistente en Vesta. Ujú, Si, por ejemplo, uno está muy convencido de, podemos ponerlo otra vez en el ámbito de la astrología, por ejemplo, uno está muy convencido de enfocar la astrología de una determinada manera. ujú, Vesta hará que cuide esa manera y que proteja esa manera propia de enfocar la astrología a pesar de las influencias externas, ¿no? Un lado, hasta diría un lado guerrero, pero no un guerrero ofensivo como sería Marte, activo, sino ujú, una guerrera defensiva de la protección de lo propio para alimentar la singularidad de la vocación. O sea, ujú, eh, y yo creo que cuando se cultiva esa singularidad, eso de alguna manera también se comunica en lo externo. ujú. Mira Pero cómo... veo una resistente en Vesta, veo una Bueno, pero esto es como resistencia cuando de la tú... vocación propia y de lo Sí, doméstico también, ¿no? O sea, sí, Vesta sí. protege lo doméstico de lo externo. Sí. Fíjate que Vesta, ahora estoy pensando en qué personaje hay en el mundo que pueda estar relacionado con Vesta. Pues, por Mm, ejemplo, cuando tú vas a una casa y hay un portero o un conserje, eso es Vesta. mm, sí, El portero automático, el timbre, mm, tú picas a la puerta de alguien y te abre o no te abre, o está o no está, pero tienes que picar el timbre, tienes que pedir permiso. sí, Entonces eso es Vesta, pedir permiso, ujú, pedir permiso. Entonces hay personas que tienen una gracia especial a la hora de mm, pedir permiso y hay personas que no tienen gracia y el permiso no se les da. Dices, sí, pero sí, ¿cómo es sí, posible que a una persona por la misma razón se le abra la puerta y a otra persona, siendo la misma razón, no se le abra? Pues la gracia personal o la sí, desgracia personal. sí, sí. O sea, acabo de pensar, es un poco absurdo, ¿no? Pero entonces en esto que acabas de explicar, ¿qué lugar tendría el correo comercial o el spam, ¿no? Que intenta colarse, intenta Sí, saltarse el portero automático o... sí, sí. Entonces los dispositivos anti-spam serían Vesta. Sí, 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 porque protegen de alguna manera, ¿no? Exacto. Ahora O sea, no dejan pasar aquello que no quieres que pase. sí, ahora con esta conjunción Marte-Vesta en Acuario, se está dando algo de esto también en lo externo, ¿no? Se está dando algo de esto, se está planteando mucho en este momento por ejemplo, el eliminar el spam, el limitar el acceso de menores a las redes, por ejemplo, que no entraré si estoy a favor o en contra, o sea, yo creo que es un debate que puede tener muchas caras, ¿no? Pero es el limitar o sea, proteger ese Marte Vesta
está ahora en un conflicto de cómo limitamos las tecnologías para que en su parte dañina, ¿no? Sí, Y sí, sí, dónde sí, pongo sí. el límite? Que es Marte también. ¿Dónde hago el corte? ¿Y cómo Ya, hago el corte, no? ya, 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 ya. Bueno, pero también aquí hay que entender que estamos viviendo en unas circunstancias que vienen relatadas. Es decir, el mundo al que vamos, bueno, supongo que vamos, ¿no? Requerirá de que el acceso a Internet cada vez estará más controlado, Mm. no por la persona, no por el usuario, sino por la burocracia. La burocracia lo quiere saber todo. La burocracia utilizará el tema del abuso sexual o del acceso de los menores a la red como excusa para implantar el control biométrico. Sí, 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 claro. Para que tú te tengas que identificar con reconocimiento facial y ya han puesto un pie en la puerta, ¿no? O sea, Sí, exacto. de alguna manera es esto que comentas, o sea, es la burocracia intentando, con tal de evitar el correo comercial, poner el pie en la puerta Exacto. y entrar por ahí. Sí, 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 sí. totalmente. Y bueno, lo que está ocurriendo también ahora con el príncipe Andrés, que ha sido detenido ayer. Sí, todo un Claro, ritual también. vale, dirás, bueno, es que esta noche había, estos días, bueno, entre ayer y hoy hemos tenido la Luna en conjunción con Saturno y con Neptuno, pero Mm, luego es que también Marte conjunción Vesta, es decir, que las, en el imaginario colectivo que un miembro de la realeza sea llevado, esposado a los eh, juzgados, a la policía, ¡oh, qué horror! Pero bueno, eso son formas que tiene el sistema para mantener la idea de que el sistema limpia a los indeseables. Confíen en Podemos, nosotros, que somos muy sí, buenos. podemos ver también a Urano al gol, ¿no? De alguna manera, o sea, También, también, sí, sí. eh, vamos a ofrecer en sacrificio una cabeza visible Sí, para limpiar a todos los demás. sí, sí, No, sí, sí. aquí no se ha limpiado nada, ¿no? Se ha Sí. sacrificado. Ah, Y Bill eh, Gates, que había de ir a una convención de alto nivel sobre inteligencia artificial, ha decidido no ir por la presión de los papeles de Epstein. Y dice, me arrepiento de haber conocido a esa persona. Ah, qué bueno es, por Dios. Hombre, si tan arrepentido estás de haber conocido a esa persona, ves a a la convención de la inteligencia artificial. ¿Por qué no vas? Porque sabes que no tienes razón. Te has quedado sin razones. Bueno, entonces sí, ya sí. vemos que Bill Gates es una pieza del sistema que ya ha sido totalmente amortizada. O sea, bueno, en fin, comentarios a banda, ¿no? Sí, sí, sí. Comentarios a banda. Yo, a mí me gustaría, porque dándole vueltas esta semana, eh, me venían imágenes de esta Vesta, pero quizá de una Vesta un poco mal aspectada, pero Sí, me venía una imagen que me parecía muy, muy curiosa, que es que sería otro ángulo de Vesta. Esas personas que les encantan las plantas, por sí, ejemplo, y se le mueren todas. sí, Y te dicen, no sé cómo se mueren si yo las cuido mucho. sí, 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 sí. Pues mira, Sí, ahí está la sí, respuesta, ahí está la respuesta. ahí está la respuesta, exacto. Las Sí, ahogas en agua y se mueren por hongos o por sí, sí. exceso de agua, por exceso de cuidado. Ujú. Entonces, esto puede ser un aspecto de Vesta. También pensaba en esas personas que, a ver, que mm, ahí no estoy del todo libre de culpas, ¿eh? Tampoco, pero de esa persona que tiene, que es bastante solitaria y tiene un gato o tiene un perro, un perrito pequeñito que le hace mucha compañía, y tú miras al perrito y dices, está obeso, está diabético. ¿Por qué? Porque esa persona le da galletitas al perro cuando el azúcar es tóxico para el perro.
Entonces hay un trasfondo de cuando esa Vesta no está bien asimilada o no está bien madurada y no se expresa en su forma más constructiva, hay hay una especie de síndrome de Munchausen de le doy, por ejemplo, hace poco, hablando con una persona, veo que le da un trozo de aguacate al perro. Y el perro claramente había desmejorado los últimos tiempos. Yo lo veía un poco apurado al perro. Y le digo, cuidado, el aguacate es tóxico para los perros. O sea, bueno, es tóxico. O sea, como el chocolate, es muy tóxico. Y me dice, sí, pero es que claro, le encanta, pero es tóxico para el perro. Sí, 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 sí. O sea, y es como la galletita, ¿no? También le encanta, el perro se pone contentísimo y solo para ver esa alegría y para sentirme Sí, bien yo con esa sí, alegría, pues el sí, perro se sí. pone contento porque yo le estoy aportando alegría, pero le estoy haciendo diabético porque el hígado del perro no puede ah, gestionar eso, no puede elaborar el azúcar, ¿no? Y esto se ve muy claro en la relación con las mascotas, pero eso entre personas también sucede. Y con uno mismo también sucede. O Sí, sea, sí. esa necesidad a veces de darse alegrías Ujú. que sabes que te sientan mal. Sí, sí, sí. O No, pero sea, no solamente hacia uno mismo, sino, por ejemplo, papá y mamá le compran chuches al nene o la nena, ujú, porque le compran el alma también. O sea, si le compro el chuche, se calma y yo ujú, estoy más tranquilo. Si le pongo ya, la tele o le doy el móvil para que se distraiga con el móvil, yo estaré tranquilo. Pero ¿no te ujú. das cuenta de que eso es perjudicial? Sí, sí, sí. Estamos en las mismas, ¿eh? Pero, pero ahí hay un tema muy interesante y es que, por ejemplo, con los niños, ¿no? Y yo creo que en relación con uno mismo también. O sea, no hay que perder de vista de que vivimos en un mundo que también es tóxico, ¿vale? O sea, ese niño va a crecer y se va a encontrar con drogas, con un montón de cosas externas que va a tener que aprender a gestionar. Entonces, a un niño, si tú dices, vale, las chuches no le hacen bien, entonces depende mucho de cómo, ahí también depende mucho de cómo utilizamos las chuches. O sea, le doy una chuche para que se calle, Sí, cuidado con esa relación que estamos construyendo. sí, 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 sí. Por otro lado, le prohíbo absolutamente, o sea, tajantemente todas las chuches, cuidado con la relación que se está construyendo ahí, Sí, sí, porque sí. ese niño, cuando sea adolescente y va a tener la necesidad natural, biológica, Ujú. de rebelarse para encontrar, para construir su propia identidad, de Sí. confrontarse, irá a buscar todo aquello que está tajantemente prohibido. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eso, las consecuencias de una educación muy autoritaria, Ujú. normalmente es me voy para el otro lado. Pero fíjate, ahora que lo dices, O me someto del todo, sí, y sí, me sí. rompo. Ya, pero es que El tema es que lo hay que darle al autoritario, niño sí, las herramientas, o sea, no condicionarlo. O sea, yo te calmo con una chuche, sí. pero tampoco te voy a prohibir las chuches, sino que voy a dejar que Ujú. aprendas Sí, a encontrar tus límites, a encontrar tu propia regulación, sí, sí, porque en la edad adulta hay que aprender a autorregularse. Nos vamos a encontrar con un montón de historias en las que si mi reacción es reactiva, nunca mejor dicho, tanto hacia un lado como hacia el otro, me voy a encontrar en una posición que no me va a ir bien.
pero si aprendo a autorregular la gestión de la toxicidad sí, con mi entorno, a autorregular esa toxicidad, sí. puedo navegar de manera menos condicionada por el mundo. Ujú. Fíjate lo que estás diciendo, que es un poco el síntoma de que creemos que nuestras circunstancias vienen dadas por la individualidad, Ujú, ¿no? Nuestras circunstancias vienen dadas por el contexto en el que vivimos. De tal manera que el nene que pide chuches a sus papás, ¿por qué los pide chuches? Porque ha visto que un amiguito suyo come chuches. ujú, El contexto conlleva comer chuches, o usar teléfono móvil, o usar no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Vale, entonces, si el contexto es trastornante, el nene o la nena caerá en el trastorno. ujú, ¿Y cuál será la solución? También la dará el contexto. O sea, el contexto es foco de toxicidad y foco de, entre comillas, soluciones. Por ejemplo, hoy en día, mira, el otro día escuché una entrevista que le hacen a una mujer que ya ha tenido 5 hijos y ahora se le declara trans no binaria. ujú. Sí, una artista, una fotógrafa. Sí, Dices, pero esta persona está a disgusto consigo misma. ¿Cuál es la razón del disgusto? Ella misma no, ¿eh? El contexto en el que ha crecido. Su sí, infancia, su juventud, la relación con sus padres, la relación con la familia. ¿Y cuál es la solución buscada? La que le da el contexto. Hoy en día está subvencionado el cambio de género. Por lo eh, tanto, esta es la solución adoptada. ¿Estás a disgusto contigo mismo? En lugar de plantearte, quédate quieto, parado, reflexionando y eh, encontrar el mejor diagnóstico posible desde dentro de ti para saber por qué estás mal contigo mismo. Buscar las razones en el contexto, buscar las soluciones fuera del contexto. O sea, no te dejes atrapar por el contexto. sí, Vale. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con Vesta? Claro, sí, es que Vesta es invisible, o sea, es pequeñito, no te das cuenta y la solución está en lo que el contexto nunca te puede ofrecer, porque el contexto te ofrece la bandera, la proclama, el marketing, la propaganda. No, no, la solución al problema no está en el producto milagroso que te promete el bienestar, la hormonación, la nueva tablet. No, eh, nada, nada que ver con eso. Eh, Cíñete a cuál es la carencia que tienes de tu infancia, la eh, carencia, lo que te faltaba, lo que te haría gracia volver a recuperar. Y eh. ahí, ¿qué te gustaría recuperar de tu infancia que no viviste del todo? Ahí. No te, Ahí no es te apuntes ese, a las soluciones que te vende el sistema, porque si el sistema claro, es tóxico, la solución también será tóxica. Bueno, ahí es ese mecanismo de autorregulación independiente del contexto. O sea, vete hacia adentro, exacto. aguanta la incomodidad, o Sí. sea, sosténla y cuida esa llamita. Y de Ujú. ahí algo sale que te permite autorregularte Exacto. en el contexto. Sí, Ujú. esa es una visión interesante de Vesta. Pero claro, es muy sutil Vesta. Es lo que Sí. dices, es eso que no es muy visible porque se mueve bastante en la sutileza. Sí, sí. Pero fíjate que el tema, mira, Vesta, que ya vamos viendo que tiene que ver Mm, con la jardinería, con el mm, diseño de sí, interiores, con el Feng sí, Shui. sí. Vale, entonces, tú imagínate una casa. Una casa tiene un fundamento,
unos cimientos, una planta baja por donde entras y mm, sales, y puede tener otros niveles. Pero bueno, tienes habitaciones. Habitación de dormir, la cocina, el comedor, el recibidor para atender a las visitas. mm, El recibidor de la casa es Vesta. Alguien llama a tu puerta, tú abres. ¿Quién es? No, no, gracias. Adiós. O pase, pase. mm, La válvula. La válvula. ¿Sabes? Los balones deportivos, de fútbol, mm, claro, están llenos de aire. sí, Pero para que no se salga al aire, tiene una válvula que con sí, la sí, sí, presión bloquea el agujerito que luego utilizarás para volver a cargar de aire, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? Entonces, mm, la arquitectura y la psique tienen cimientos, tienen habitaciones, tienen puertas y tienen ventanas. Tienen timbres, tienen recibidores, tienen eh, baño para ir a defecar, eh, para ir a ducharse, la cocina para cocinar, para elaborar. O sea, la psique y la arquitectura tienen muchas cosas en común. sí, Es más, eh, cuando hace años empecé a estudiarlo, me llamó la atención lo siguiente. Freud, Vesta, conjunción Plutón. mm, Ah, bueno, atención, antes de meternos. Cuando yo estudiaba astrología, mi maestro era un alumno de Mark Edmund Jones y el sistema de aprendizaje era lo esencial. Lo esencial es no utilizar todo lo que hay en astrología, sino qué es lo que realmente va a servirle al alumno para que vaya aprendiendo a pensar de forma astrológica. eh, Entonces, en sus clases no se hablaba de los nodos de la luna, porque no sabemos lo que es. O sea, astronómicamente sabemos lo que es, pero ¿cómo se traduce? Pues no, hay eh, teorías, ¿vale? Pero en cambio Marte está en la calle. Tú ves que hay una punta, la mesa tiene una sí, punta aguda y tú te das con la mesa. Ah, eso es Marte. sí, Tú coges una botella y está fría. Eso es Saturno. eh, O sea, son cosas que están en la existencia cotidiana, ¿no? sí, De los asteroides no hablaba. Este profesor no hablaba, ¿eh? En sus clases. eh, Y un día fui a verle fuera de clase y me fui a su despacho. Y veía que tenía una pizarra con los asteroides dibujados. Y le eh, dije, pero caramba, caramba, Arturo, tú me decías que no los tenías en cuenta. Sí, 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 sí. Mark Edmund Jones los tenía en cuenta y valoraba si especialmente hacían una conjunción con un planeta personal. eh, Caramba. ¿Y por qué no los enseñaba? Pues porque no. Porque lo importante es para el alumno el dominio del lenguaje astrológico. eh, Luego, cuando sí. tienes el armazón, o sea, la arquitectura del conocimiento, puedes ir incorporando cosas Vas nuevas. añadiendo capas de complejidad y de profundidad, claro. Sí, 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 sí. sí. Bueno, el caso es que yo empecé por ahí y dije, claro, si los asteroides son oficios, ¿cuál es el oficio de Vesta? Yo pensaba, bueno, si tiene que ver con las casas, con la protección de las casas, tiene que ver con la arquitectura, tanto la Mm, facha, o sea, tanto la arquitectura como es la casa, como el cómo es por diseño de dentro, cómo está interiores. decorada, qué Sí, ambiente hay, sí, sí. ese tipo de cosas. Y digo, pero entonces la Sí, psique también, porque la psique puede ser equivalente a una casa. Y fui viendo que mm, en muchas personas que se dedican al mundo de la terapia, Vesta es importante. sí. Entonces, para que veas, Freud, Vesta conjunción Plutón. Claro, si estamos hablando de Vesta como arquitectura, ¿qué es lo que buscaba Freud con Plutón conjunción Vesta? Pues el subterráneo, El sótano. Sí, el sótano. sí, Vale, sí. pero fíjate lo siguiente. Jung, Carl Jung, adivina qué conjunción tenía. Jung, ¿ves Neptuno? No, ¿No? ¿Ves no, Urano? no, Sí, sí, voy, voy. ¿No será Vesta Venus? no. No, Vesta conjunción Sol. Sol. Entonces tú ves Freud y sus investigaciones en la psique Eh, y ves Plutón.
Y vas a Jung, que es la luz, los Sí, arquetipos. sí, sí, sí. Y ve esta conjunción Sol. Hostia, dices, esto es brutal. Y Eric Fromm ve esta conjunción Venus. Yo Esta también. conjunción Venus. Sí, sí. Eric Fromm, Vesta Sí, 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 Venus. sí, Sí, sí. sí, sí. Y luego en el mundo de la astrología también hay cosas interesantes, ¿eh? Mira, por ejemplo, Liz Green. Ujú. ¿Por qué es conocida Liz Green? Por el libro de Saturno, sobre todo, ¿no? Vale. Vesta, Trígono, Saturno. Entonces, Vesta que nos puede dar a entender el estilo y la orientación intelectual de una persona que investiga en el mundo de la astrología. Pues totalmente, o sea, Sí, totalmente. claro, claro. O sea, por lo Sí, que yo sí. sé, yo no la he conocido, ¿no? Pero me decían los que habían ido a sus clases y tal, pues era una persona relativamente fría, pero que Mm. expresaba su potencial a través de los libros, que es como ha llegado al conocimiento público. Y dices, trígono, Vesta. Para mí el trígono, fíjate, claro, primero para cuando estás estudiando un nuevo elemento que tú no dominabas, las conjunciones es lo primero que tienes que estudiar. Sí, Cuando lo entiendes, puedes ampliar incluso el orbe, incluso dar pie a sextiles, trígonos, cuadraturas, lo que quieras, ¿no? sí, sí. Y dices, bueno, lo de esta trígono con Saturno en Lisgrin es que le cuadra tanto. Pero luego, por ejemplo, eh, hay una astróloga que a mí me gusta mucho, que es Donna Cunningham, que es astrología psicológica. Pero Mm. bueno, es que tiene una mente parabólica. Vesta, trígono Urano. Vesta, trígono Saturno. Vesta, trígono Venus. Vesta, sextil Luna. Uf. O sea, es decir, claro, si tú lees sus libros de Donna Cunningham y es que es así tal cual. O sea, tú ves a Alice Green con su Saturno y ves claramente que tiene una mente súper jerarquizada, ¿no? Y en cambio en Sí. Donna Cunningham hay un elemento caótico o inventivo y tal, que no lo tiene tanto Alice Green. Mm. Dice, pues esta persona es muy creativa, claro, Sa- trígono con Urano. ¿Sabes lo que me... ahora que es curioso, ahora que dices esto, yo cuando me leí el libro de Liz Green, Una nueva mirada sobre un viejo demonio, creo que se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre Saturno. ah, y yo creo que, a ver, ¿cómo decirlo sin ser muy duro tampoco? O sea, a mí hubo una parte del libro que estuve buscando la nueva mirada. O sea, Ujú. o sea, veía mucho Saturno en el Ya. libro. Ujú, Ah, que sí, probablemente sembró una semilla que yo creo que era muy necesaria. Últimamente también creo que se ha de hacer la reflexión contraria con la entrada de Saturno en Aries, por ejemplo, es en el sentido que nos hemos, a partir de ese libro, mm, ha habido todo un movimiento de cantarle las virtudes a Saturno, ujú, que creo que era necesario sacarlo de ese lugar del, del gran maléfico y equilibrar esto, pero también hay que hacer el ejercicio contrario hoy en día y de recordar que Saturno fácil no es. O sea, que te hace pasar por el tubo, o sea, que no es agradable tampoco. Ah, pero a mí el libro de Liz Green, que supongo que fue una semilla muy, muy necesaria, a mí me pareció poco radical. O sea, me pareció que no había realmente una nueva mirada sobre ese viejo demonio. O sea, seguía habiendo una mirada muy saturnina sobre Pero fíjate que Saturno. ese libro es el libro con el que se da a conocer, me parece que es del año 77, Sí, que es cuando se descubre Quirón, dicho sea de paso.
eh, Y entonces, claro, dices, si Lisbon en lugar de escribir ese libro en el año 77 lo hubiese escrito en el año 87 o 97, sí, igual sí que sería radical. Pero una persona que tiene que hacer un puente entre la astrología tradicional, o sea, sí, entre el concepto claro, tradicional claro. de Saturno y lo que luego iba a desarrollar, lo tenía que hacer respetando la tradición. Sí, 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 sí. Es lo que hizo, yo creo Claro, que lo consiguió en está, todo. en el 77 está pisando un puente quebradizo, ¿no? O sea, está Sí, sí, pisando sí, sí, sí. un terreno resbaladizo, claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, aquí llevamos viendo que Vesta marca carácter, ¿eh? Marca estilo, estilo de Eh, personalidad. eh, Porque si vemos, Liz Green es una persona que en su trato, por lo que me explicaron, ¿no? Es un poco estirada, o sea, un poco rígida, ¿no? Claro, mm, eh, es una persona que seguramente cuando hay mucho público, pues no está cómoda. Pues porque mm. si tiene este trígono con Saturno, pues quiere poner los límites, o sea, pone un, Se, se ¿cómo se llama? protege. Un conserje, aquí no pasa todo Sí, el sí, mundo, ¿eh? sí, 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 se protege, claro, sí, 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 sí. sí. Para cuidar precisamente la llamita, ¿no? Para Sí, 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 cuidarla. sí, 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 sí. Y bueno, lo de Freud, por ejemplo, también, claro, dices, ve esta conjunción Plutón y es considerado uno de los maestros de la sospecha, ¿eh? Junto con Nietzsche y ahora supongo que era Marx también. Sí, habría que buscar, bueno, ya. Pero Sí, bueno, sí, sí. vale. Y Wilhelm Reich, la Ese función ya del es orgón, Urano, ¿eh? la psicología de masas del fascismo, Sí, tal, tal, tal. O sea, estamos pensando que no solamente es la aportación intelectual, sino el carácter que la persona que está investigando, que está eh, desarrollando, porque cuando tú investigas sobre algo, te vuelves aquello que estás estudiando. sí, ¿Eh? Por ejemplo, si Liz Green está estudiando sobre Saturno, se vuelve Saturno, ella. eh, sí, Si Freud está estudiando el bajo inconsciente, claro, se el vuelve fondo del Plutón. armario, te vuelves fondo del armario. Sí, sí, sí. O sea, te vas haciendo una mímesis con aquello que estás estudiando. Eh, Si tú estás muy estudiando el hígado, seguramente tarde o temprano tendrás una hepatitis. ¿Por qué? Porque lo estudiado contagia al estudiante, lo sí, contagia. sí. ¿Para qué? Pues para que el estudiante sepa de qué va, porque si el estudiante no se ve contaminado por aquello que estudia, no va a llegar al conocimiento que pretende. Eh, Bueno, pues Wilhelm Reich tenía una Vesta conjunción Marte. Era una persona beligerante, claro. ¿Por qué? Porque se ha pasado su vida estudiando sobre los elementos beligerantes, sí. con lo cual te transformas en aquello. A Reich me parece que tenía como una especie de laboratorio que se le quemó, Sí, se incendió sí, 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 sí. y Reich estuvo encerrado también. O sea, Sí, lo echaron de la academia. O sí, sí. sea, era un tipo, debía de ser bastante Era divertido díscolo. por otro lado, pero conflictivo, o Sí, sea, beligerante. sí, Y me sí, parece sí. que lo echaron de la academia y llegaron incluso a encarcelarlo, o no sé si era en una institución psiquiátrica o era en la cárcel, En la pero cárcel. sí, sí, en la cárcel Pero fíjate que lo- el tema de Vesta es todo aquello que te prohibieron, todo aquello que te impidieron, luego en la madurez lo compensas, ¿no? eh, Entonces, claro, había que estudiar la relación con su agresividad en la infancia. O sea, toda la eh, agresividad que no se ha manifestado libremente en la infancia, luego habrá que manifestarla a través de los elementos intelectuales que te hacen investigar sobre un tema. eh. Sí, que tiene además tiene estudios sobre la libido, ¿no? Y sobre la Claro. energía. Sí, 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 sí. sí. El orgón, el orgón. El orgón, exacto.
Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y Antoni Gaudí, el arquitecto, es que estamos otra vez. O sea, Freud era un arquitecto de la psique. Mm, Y Gaudí también era un arquitecto que utilizaba la psique. Pues sí. tiene esta conjunción Plutón, igual que Freud. Claro, ¿qué tenían en común entre ellos dos? Aparte de que trabajaban el subterráneo cultural o psicológico o simbólico, ¿no? Pues que trabajaban para gente con mucho dinero, Sí, ¿eh? sí, Y sí. claro, El Plutón tiene que ver con eso. güey que financiaba Exacto. la obra de Gaudí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Freud también. Yo no sabía que Freud tenía Ve esta conjunción Plutón. Y Gaudí ve esta conjunción Plutón. o sea, no sé si Freud trabajaba para gente o le financiaba gente de mucho dinero. Lo que sí sé es que a Freud le gustaba extremadamente el dinero. O sea, Sí, 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 quería, sí. eh, de alguna manera, el psicoanálisis freudiano, las escuelas clásicas son una máquina de hacer dinero. O sea, Sí, es un... sí, sí. mm, Y luego hay otro caso. Este caso es que es apoteósico. Igual la conoces, igual no. Ana Calderón. Ana Calderón es astróloga, pero es arquitecta. mm, Es arquitecta porque su padre se dedicaba a la construcción y ella estudió arquitectura y estuvo ejerciendo como arquitecta hasta que descubrió otras cosas. La mm, astrología, el mundo de la terapia y ahora está en la carrera de psicología y tiene esta conjunción Sol. O sea, tiene esta mm, conjunción Sol y es tanto terapéutica como ha sido arquitecta. Dirás, sí. estamos en las mismas, es decir, la psicología es una forma de estudio de la arquitectura interna. Si te fijas, ahora que has dicho esto, Jung, que también era Vestasol, Sí. Jung al final de su vida, ya bastante mayor, Ujú, se dedica a construirse su propia casa, pero con sus manos. O sea, hace de albañil ujú. y se construye su casa. O construye sé que se construye al menos una torre, una especie de torre, al final de su vida, eh, porque él sentía la necesidad, lo dice en una entrevista, él sentía la necesidad de construirse su propia casa Claro, con claro. sus manos. Claro, pero fíjate que la historia está, al construir la casa, diseñándola y trabajándola uno, hace que esa casa refleje quién es esa persona. Eh, O sea, nosotros cuando vamos a vivir a una casa, porque ya está construida, mm, lo máximo que podemos influir es sobre la decoración, pero la casa es la que es. sí, sí, En sí. cambio, si tú diseñas tu propia casa, quiere decir que esa casa va a reflejar tu arquitectura interna. Eh, sí, sí. Bueno, entonces estamos aquí detectando que hay un patrón que tiene que ver con la arquitectura, con el jardín, con la decoración interior y todo esto con el background de que es un punto de encuentro. Un punto de encuentro con otras personas, un punto de encuentro con uno mismo, porque el Ujú, caso de Jung está clarísimo, obvio, pero también los actos comunitarios. Por ejemplo, el Partido Comunista Chino fue fundado con una conjunción Vesta-Luna ujú. Luna y que la tiene familia es muy mucho del importante. pueblo, ¿no? O sea, Sí, sí, claro, claro, pero fíjate sí, que sí. aunque sea un partido comunista, eh, la cultura china es muy la familia, Eh, el colectivo, la pertenencia al clan. sí. Ve esta conjunción Luna. La sociedad de los hermanos musulmanes ve esta conjunción Mercurio-Venus. Los hermanos musulmanes, Mercurio. Sí, sí, sí. Y entonces vamos viendo que cuando vamos a pensar en términos más prácticos, imagínate que
vas a inaugurar una exposición. sí, Y dices, bueno, voy a buscar que la Luna esté bien situada, que Venus esté bien situado, que Júpiter esté bien situado, pero como me interesa que las personas tengan una experiencia inolvidable, voy a buscar que Vesta también esté bien situada. O sea, Vesta hace que la experiencia compartida se convierta en inolvidable. sí, Con lo cual, la experiencia no se cierra, no se acaba cuando se acaba el acto de inauguración, sino que persiste en la memoria de las personas sí, que han estado ahí. eh, Entonces, yo creo que Vesta también tiene que ver con la memoria, con aquello que te ha generado, eventos que han generado una huella memorable en tu vida. mm. Entonces, tú, ¿Vesta en qué casa la tienes? En 9, Nueve. casa, Pues, Vesta Venus en 9. vale, pues para ti cambiar de país ha sido una experiencia memorable. Sí, 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 sí. Claro, desde luego. Sí, sí. Sí, sí. Y yo tengo Vesta en la casa 4 y para mí el espacio, o sea, la casa en donde he vivido, en las casas, han sido el quid de la cuestión. Es decir, cada cambio de casa iba generando cambios en otros aspectos de mi existencia. Mm, Entonces, incluso cambios en las relaciones, sin que fuese obvia la conexión entre una cosa y la otra, ¿no? En fin, yo creo que, o sea, este tema de Vesta ya también tiene que ver con la magia, ¿no? O sea, con la magia. ¿Cómo es posible que hagas una cosa en un lugar y el resultado aparezca en otro? Que es que las cosas se comunican entre sí de forma deliberada, no ocurren porque se mueve una palanquita. eh, El viejo aforismo dice, cuando las alas de una mariposa revolotean en un lugar, un huracán se forma en las antípodas, por ejemplo, ¿no? sí, sí. Pues estas O, cosas micro, porque o Vesta las es pequeña, sincronicidades, lo claro, del claro. coche del otro Sí, sí, día. sí. Las sincronicidades. De repente hay unos hilos que Ujú. hacen que tú y yo acabábamos de hablar de, oye, ¿hacemos Vesta? O había otras propuestas. Tú dijiste, ¿ves? Vesta, Vesta, y bien, o sea, me motiva, nos motiva, Sí, y al cabo de nada me envías esa foto del coche, ¿no? O sea, sí, de... sí, 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 sí. Y Y, fíjate que después de esa foto casualmente encontrada o sea, en el coche, ostras, que pone Vesta y habla de si te lo puedes imaginar, mejor será construirlo. Y entonces ahora estos días he estado mirando y voy a poner Vesta en el buscador en el buscador. Y aparece una agencia inmobiliaria. sí, sí, sí. Yo creo que también tiene que ver con las agencias inmobiliarias que buscan clientes para vender un piso, hacen de intermediarios entre alguien que quiere vender o alguien que quiere comprar. Eso también es Vesta. Mm, Sí, sí. Y yo muy diría que bien. hasta incluso el comercio. Yo creo que el comercio que tiene que ver con el hogar, por ejemplo, las tiendas de electrodomésticos, Eh, los electrodomésticos en sí mismos, ¿no? Las tiendas de muebles, que sirven para hacer el hogar más cómodo, más tal, ¿no? Pues eh, también es de Vesta. eh, Los diseñadores de interiores, Vesta. Tú un diseñador de interiores, o sea, tú imagínate que quieres una casa y quieres amueblarla y quieres alguien que te asesore. Y viene Vesta y te asesora. ¿Y Vesta cómo te asesora? Primero te tiene que conocer. Yo creo, tal como eres tú, a ti el tipo de colores, el tipo de mobiliario que te interesa sería de este tipo. Ah, fantástico. eh, O sea que en realidad Vesta es alguien que utiliza la psicología para saber cómo tiene que ser la casa en la que tienes que estar. eh, O sea que aquí estamos viendo que Vesta une el hábitat y la psique. El hábitat, el lugar sí, en el que se está, la casa, y la eh, psique. La psique es una casa y la casa es una psique. sí, sí. Le ves relación?
porque más que nada porque estoy empezando a pensar en hacer una exposición, ahora que comentabas de, Ah, mírate Vesta, sí. la relación entre Vesta y el arte. Eh, Bueno, claro, es que fíjate. yo Sí. le veía en el arte, al menos, bueno, mi arte es la pintura, veía un tema relacionado con el estilo. Eh, Al artista se le exige desde el contexto, normalmente se le exige un estilo para que se le pueda identificar. Ujú. Entonces, Vesta puede tener que ver con la construcción del estilo propio Sí, de manera independiente a las presiones externas. exacto. O sea, Porque el estilo del artista es el conserje. Es el sí, conserje que media entre el artista y el público al que va dirigido. eh, Claro, luego, ¿qué diferencia hay entre un actor de teatro o una actriz? O sea, que hay una relación directa con el público, y un pintor o un escultor o un escritor cuya obra la tiene que hacer aislado del mundo, es un poco distante, a distancia. sí, Pues sí, claro, la sí, diferencia está en Saturno. La diferencia, o sea, un Vesta Júpiter en aspecto con Júpiter es alguien que necesita del público sí, porque se dirige al público. Pero en cambio eh, Saturno es, no, no, yo quiero dirigirme al público, pero quiero a distancia porque yo tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. sí. La soledad de la creación, sí, sí. ¿Tú tienes Vesta aspectado con Saturno? Cuadratura. ¡Ah! Sí, sí. Tú no tienes una conexión Y directa a mí con lo que, el... Sí. y a mí lo que me sucede precisamente con la pintura es que yo me quedaría dentro del estudio eternamente, en mi soledad, en mi proceso creativo, cuando, que antes lo has comentado también, Vesta también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando precisamente una gran parte del arte es el vínculo, es el saber venderlo, Sí. ah, ya no tiene que ver con la obra en sí, Ujú. sino el cómo la comunicas, el cómo la sacas tú al mundo. Esto es más del 50% de la energía de un artista, Sí, es afuera en el mundo y no tiene nada que ver con su obra. sí, Claro, sí, sí. esto para mí es el 1%. Claro, eso no funciona. O Ya, sea, ya, 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 ya. en el estudio me pasaría el 99. Bueno, hay personas artistas, que como su relación con el público o con los clientes no es del todo agradable, buscan un agente, un Sí, representante que le hace las relaciones mm, públicas, que también es mm. Vesta. También es Vesta, sí. También es Es Vesta, el ¿eh? conserje, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 las relaciones públicas es Vesta también. Sí, sí, sí. Es curioso porque normalmente el mundo de la pintura, la escultura, o sea, las artes plásticas en general, que se crean en soledad, se crean, ah, normalmente son personas que tienen dificultad después Ujú. para comunicar eso. O sea, tienen dificultad para ponerse en un escenario, en una inauguración y, mm, y hacer eso visible, ¿no? O sea, Sí, la mayoría de pintores creo que ah, o sea, están en una situación de tierra trágame a sí. la hora de hacer una exposición. Bueno, claro, es que o sea, el actor o la actriz es necesariamente social. Sí, O sea, o sea, si una persona no tiene interés en contactar con el público, no pensaría en ser actor o actriz, sí, sí. por más pánico escénico que tenga, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, el escultor o el pintor o el escritor puede ser un misántropo perfectamente. Sí, vivir en una cueva. Exacto. Sí, sí. Mira, Salvador Dalí
Eh, Ese era Plutón, bastante comerciante. sí, sí, sí. Pero bueno, tenía Plutón, Vesta y Neptuno. Mm, Plutón, curioso. Vesta y Neptuno. Sí, Si es sí, del año sí, sí. 1904. Plutón, Vesta y Neptuno en la casa 12, lo inconsciente. Sí, sí, Y sí. luego sabes la historia de él, ¿no? Es decir, él se llama Salvador porque él había tenido un hermano que murió antes de él, que se llamaba Salvador. Y la madre de Dalí, del pintor, Eh, le decía, el verdadero Salvador no eras tú, era otro, antes que tú. Qué duro. Total, 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 total. Bueno, claro, entonces, para que veas, dices, bueno, pero es que este tipo tiene una parte comercial muy viva, ¿no? Claro, es que tenía Ceres en conjunción Urano. Ceres conjunción Urano. Mm. Y dices, bueno, ¿y Ceres qué es? Pues claro, Ceres es lo que tú aprendes a hacer para Para ser ganarte un sueldo, para productivo. ganarte la Sí, hacienda, sí, ¿no? sí, sí. Para ser productivo. Sí, 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 sí. Hablaremos otro día de Ceres. Sí, sí, sí. Es otro melón, ¿eh? Sí, sí, ya, ya. Muy interesante. Yo Ceres, creo que, mira, el Ceres, si tú tienes a tu hija y ves su carta natal y ves Ceres, sí. eh, y tú dices que asesorarla, o sea, tú fues el astrólogo de tu hija, eh, mm, anímala a que descubra sus Ceres porque esto es lo que le va a hacer triunfar en la vida. eh, O sea, el valor añadido. O sea, una persona puede estudiar la carrera A o tener los estudios los que sean, ¿no? Pero lo que va a marcar la diferencia en cuanto a la habilidad y la notoriedad, en cuanto al reconocimiento, en cuanto a la habilidad distintiva, la habilidad singular de la persona, es Ceres. eh. De todos modos, yo la puedo animar ¿Sí? lo que quiera, pero ella el recorrido lo va a tener que hacer por Ah, sí no, no, claro, misma. claro. O Pero sea, fíjate que el tema está en que, vale, está el recorrido, pero si una persona, un padre en este caso, sí, le hace una definición de lo que cree que es el potencial, y eso a mm, la persona dice, gracias por decírmelo, porque yo por mis propios medios no hubiese llegado a decirlo. sí, Es decir, dirás, bueno, no, ella decidirá lo que querrá hacer, ¿no? Pero agradecerá que haya de vez en cuando alguien que defina cosas. sí, sí. No, no, y me parece bueno, ¿eh? Pero no, no lo digo en un sentido de que ella va a tener que descubrirlo, es que creo que aunque sepamos desde bien jovencitos, aunque intuyamos por dónde va nuestro potencial, hay una dificultad intrínseca en desarrollar el potencial. O sea, hay un camino hacia el potencial que es un camino interior que puede ser más o menos difícil, más o menos largo, pero no porque sintamos nuestro potencial desde muy jovencitos quiere decir que lo vayamos a desarrollar muy rápido. O Ujú, sea, a veces hay un largo camino hacia aceptar tus propios talentos, responsabilizarte de tus propios talentos. Ahí pueden haber muchos condicionamientos que intentaré, por supuesto, que mi hija tenga los menos posibles, ¿no? O sea, pero tendrá los suyos. ah, Ahí puede haber un montón de condicionamientos, de sentimientos, de cosas muy sutiles, sentimientos de culpa hacia la expresión del propio talento, por ejemplo, mm, que se pueden heredar y que pueden ser transgeneracionales también. Entonces, eso a veces es el, el- el camino hacia la expresión del talento pasa mucho por el camino hacia la autoaceptación. ujú. Um, Sí, 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 sí. Pero fíjate que el talento, para que la persona se entregue a él, tiene que haber dificultades. mm. Porque si una persona tiene un talento y no tiene ninguna dificultad, lo puede abandonar perfectamente. Oye, ahí vemos en Vesta y en Ceres, creo que se puede ver esto, ¿no? En ambos. O sea, Sí, es un factor hay interesante. una sensación de debilidad o una sensación de carencia o una sensación de dificultad que hace
que trabajemos hacia ahí. Ujú, Eh, Lo cual o sea, no soy del pensar que a los hijos hay que ponerles las cosas difíciles para que reaccionen tal y como nos gustaría. No, o sea, hay un tipo de educación que va en este sentido ujú. que no soy, pero el reforzar constantemente aquello que desde fuera vemos como talento tampoco lo facilita, Ya, 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 ya. ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí que se puede reforzar, ¿eh? Pero si tú le dices cada día a una persona, es que esto se te da tan bien, esto se te da tan bien, cuando crezca se dormirán los laureles. O sea, Sí, sí, esto no sí, se sí. va a dar. Sí, sí. Pero fíjate, hay una estrategia, no sé si la he imaginado o realmente existe. O sea, un papá o un profesor en el cole ve que un alumno tiene un talento especial, ¿no? Mm. Tendrá que hacer lo siguiente, el profesor o el padre o el papá o la mamá. Le voy a animar, pero le voy a poner dificultades al mismo tiempo. Sí, retos. Claro. Sí, sí. Si se me cae la baba de vanidad por ver a mi hijo que desarrolla Eh, un don excepcional y le aplaudo a todas horas, pues un día se hartará. Se hartará eh. del aplauso, se hartará de la cosa y la abandonará. Mira, la besta que ahoga, Sí, o sea, sí, la sí, sí, besta sí, que sí. riega las plantas en exceso. Sí. Eh, yo cuando estuve con mi mujer estuvimos 5 años haciendo agricultura ecológica en la costa valenciana y, y cuando empezamos, claro, empezamos con muchísima fuerza, con muchísima ilusión, muchísimo trabajo también, de sol a sol, a veces después del sol Ujú, también. Eh, y me di cuenta, sobre todo el primer huerto que arrancamos, me di cuenta de no acababa de funcionar, no acababa de ir bien y no sabía por qué, porque le estaba dedicando, o sea, habíamos plantado, no sé si me acuerdo bien, pero como 1500 tomateras, o sea, y todo variedad, ¿no? Hacíamos variedad, tomate, berenjena, pimiento, pepino, todo, zanahorias, pero teníamos mucho tomate. Y el tomate no acababa de arrancar bien, hasta que me di cuenta de que le estaba dedicando demasiada atención a ese tomate, que ah, había que darle la atención justa, la que requería. Pero cuando estabas demasiado encima del cultivo y a ujú. la mínima estoy ahí porque lo quería hacer muy bien, lo quería hacer muy bien y queríamos tener una muy buena cosecha y aquello no acababa de arrancar del todo porque estaba ahogando el cultivo con exceso de cuidado, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, sí, Le sí, sí. estaba diciendo, tú tienes que ser talentoso, tú tienes que ser talentoso porque tienes mucho talento. Y era una proyección mía y cuando me distancié un poco del tomatar, fue cuando empezó a coger más vigor. Pero esto fíjate que también pasa en temas de salud. Eh, Hay Sí. una molestia. Entonces le pones la atención Mm. y la cosa no mejora. Sí. Y un día dices, bueno, y pasan los días, ostras, ya no me molesta. O sea, cuando has Eh, dejado de prestar atención es cuando deja de molestar. Con Sí, lo sí, cual, sí. así que la mente proyectada en un sitio, Eh, uno piensa que poniéndole más atención resolverás el problema y resulta que lo agravas, eh. lo empeoras. Sí, de hecho, con aquello que deseamos también. O sea, yo Ah, claro, claro. deseo, yo quiero que me suceda esto y Sí. lo quiero mucho y pongo toda mi atención ahí, lo estoy ahogando, o sea, lo Sí. estoy impidiendo en gran Ujú. parte. Está bien desear cosas y proyectarse hacia algo, está bien, pero después suéltalo. O Sí, sí, sea, sí, 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 sí. trabaja hacia ello, si tienes que trabajar hacia ello, pero suéltala, Ujú. no ahogues tu propio proyecto o tu propio deseo o tu propio... Exacto. Sí, sí, sí. Yo ahora estoy pensando una cosa sugerida por lo que acabas de decirme.
el valor de los bálsamos y de los fetiches, ¿Eh? de los placebos y de los nocebos. Interesante tema también, ¿eh? Lo del Sí, sí, placebo, sí. nocebo. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Y yo casi diría que tiene mucho que ver con Vesta, ¿eh? ¿Eh? Porque si Vesta es la mente también. Bueno, toda la carta es mente. Pero Sí, claro, sí, sí. Vesta es, ¿cómo te explicaría yo? Eh, yo pongo la atención en algo y espero que la magia actúe. Pero para que la magia actúe, tienes que dejar de prestar atención en algo. Mm, O sea, y tú decías con la educación de los niños, o sea, si tú le pones el dulce del halago, oh, qué bueno eres en esto, sí, y no le pones un poco de tensión, sí, sí, sí exacto. quiero, eres muy bueno, pero tienes que mejorar. Ah, Mm, te creas en la frustración necesaria para seguir progresando. Ahora imagínate que sí. esto, el hijo o la hija, fuese el cuerpo. Entonces, hoy qué bien estoy hoy. No, no, nadie está bien al 100%, siempre hay alguna cosa que se puede Mm, mejorar. La persona que dice que, por ejemplo, ahora estoy pensando en un caso, Michael Douglas, en su momento sí, padeció un cáncer. sí, sí, sí. Y cuando salió del cáncer, cuando salió, entre comillas, dice, he vencido el cáncer. Y al cabo de un tiempo volvió a recaer. Mm, Entonces, cuando alguien dice, esto va muy bien, tú eres muy bueno, no, no, alto, alto, alto. Lo justo para mantener la tensión y la mm, humildad justa, la humildad mm. necesaria para no proclamar que algo que has obtenido va a ser para siempre. Esto me ha resonado mucho a Vesta lo que acabas de decir. Ajá, bueno, claro, claro. O sea, mantener ese espacio de humildad necesaria y justa Sí. que gestiona, por ejemplo, en esto que acabas de decir, gestiona con con el entorno tanto los elogios como la crítica. O Ujú. sea, dejar entrar lo justo, tanto de uno como de otro, Exacto. desde ese lugar más protegido, más humilde y más auténtico también. Y más honesto con uno mismo, ¿no? O sea, no dejarse llevar ni por el elogio ni por el exceso de crítica tampoco. O Ujú, sea, preservar, preservar. Y ahí está ese punto muy sutil de lo sagrado, ujú. de, la, de lo sagrado de Vesta, ¿no? O sea, vamos a Sí, cuidar esto. Y cuidar esto es algo muy sutil, sí, es sí, algo sí. muy... Mira, estoy ahora yo creo que esta es una embajadora o un embajador de Neptuno. Sí, tiene... Que tiene que ver con lo espiritual. Por ejemplo, en Vesta, yo aplicaría una cosa que también veo que en Neptuno funciona, que es que cuando algo deja de estar, algo desaparece, se le valora. Mm, Por ejemplo, tú puedes tener una persona que te influye mucho y estar presente, y mientras te influye, tú puedes defenderte. Puedes mm, tener una relación de para salvarte a ti mismo, ¿no? O sea, para mantener tu centro, ¿no? sí, Cuando esa persona muere, por ejemplo, puede ser papá o mamá, te vas dando cuenta de que su presencia, según va pasando el tiempo, es más potente cuantos más años haya pasado después de su muerte. eh, Entonces yo creo que Vesta también tiene que ver con una pequeña muerte, alguien que fue importante en tu vida que desapareció por las razones que sean. Por ejemplo, si tú eh. tienes Vesta en la casa 9 y tú has nacido en otro país, tú, pasando los años, te das cuenta del país en el que has nacido. Sí, sí, claro. Sí, O sea, es sí. decir, que muchas veces, esto es como, por ejemplo, Hay la un pintura. reconocimiento del origen, ¿no? O Claro, sea, claro, pero dices, tú ves un cuadro y lo ves cerca y no te dice nada, pero te alejas eh, y te empieza a hablar. sí, sí, sí. Entonces, si esto lo aplicas a la experiencia concreta, pues yo, por ejemplo, hoy en día le encuentro mucho sentido a cosas que en su momento
no acaba de entender. Cuando las está viviendo en el momento presente, no las acaba de entender. Aquella Sí, situación desapareció, pasó a otro nivel y ahora, pasados los años, me doy cuenta de lo que era. sí, sí, sí. Sí, sí, La antes has magia comentado es la que yo creo memoria que Vesta también, tiene ¿no? mucho O que ver con sea, esto. que Vesta está relacionada con la memoria también. Claro, claro, Sí, claro, sí, sí, claro. sí. Fíjate que la etapa de Vesta y la etapa en que se descubren estos asteroides es la etapa de Beethoven. O sea, es la etapa del romanticismo, es decir, ya los músicos ya no actúan por encargo. O sea, ya no es Bach que Eh, trabajaba para patrocinadores y tal, sino que es el músico se convierte en empresario de sí mismo. Y como se sí, convierte en empresario, tiene todo el derecho a que en sus obras se refleje lo que lleva dentro de sí, eh, que eso es el romanticismo. Entonces dice, estamos en la etapa de eclosión del yo. El yo como generador de experiencia, también como mitificación del yo, pero también de la memoria del yo, las memorias del yo. mm. Bueno, Bueno, bueno. pues, pues muy bien. Yo creo que vamos cerrando un poco Sí, por sí, sí. hoy. Ujú. Eh, igual vienen más ángulos, ¿eh? De Vesta, pero bueno, vamos a Sí, no, no, no darle. nos lo acabaremos. O sea, es que Mm, no nos lo acabaremos. O sea, es que hay cosas con estos, con los asteroides, con Eris, con Quirón, con Vesta, con Ceres, tal. No te enteras de que existen hasta que alguien te da una explicación mínima. mm, Y empiezas a tirar del hilo y ves que aquello que te da esa explicación mínima es inagotable. O sea, yo, mm. mira que he escrito sobre Quirón y a día de hoy todavía estoy descubriendo capas que yo no había descubierto. Y seguramente yo me moriré y todavía habrá más capas que no habré comprendido. Hay cosas de los asteroides, yo lo veo y lo vuelvo a llevar al tema de lo pictórico. Sí, Tú pintas un cuadro sí, y sabes que hay algo en ese cuadro, sabes que sí, que tiene un potencial, pero te lo miras y dices, no está acabado. ujú, O sea, hay algo que no me acaba de cuadrar, pero al mismo tiempo le veo el potencial. sí, Y puede ser un cuadro grande, un cuadro pequeño, da igual. Y de repente, de una forma casi instintiva y muchas veces de reojo, o sea, no mirándolo fijamente, sino cuando dejas de mirar, que es lo que comentábamos antes, cuando dejas de ponerle la atención, de repente te das la vuelta y le das una pincelada, un toque, sí, una mancha, sí, sí, pero sí, que hace que lo equilibre todo. Una mancha de color o una mancha blanca, lo que necesite cada cuadro, ¿no? Pero es un toque que sale de reojo cuando ujú, dejas de poner la atención y los asteroides los veo un poco así. Son muy pequeñitos y son muy sutiles, sí, pero le dan esa pincelada para que el cuadro se complete. O sí, sea, sí, sí, ah, si ponemos Quirón, por ejemplo, Quirón, si lo comparamos astronómicamente al Sol, no es nada, es un grano de arena, sí, sí. pero no es lo mismo Sol que Sol Quirón, Ah, no, no, Sol claro, claro. conjunción Quirón. O Sí, sea, sí, ese Quirón es la pinceladita sí, que cambia todo el cuadro. claro, claro. Pero esto en la escritura también pasa, ¿eh? O sea, no es ¿Eh? lo mismo escribir una frase con una coma que sin ella. No. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y luego el tema del punto y coma ya es... ¡buah! Con el punto y coma lo encuentro muy complejo, ¿eh? El punto Sí, y sí, coma. no, pero es que resuelve mucho. O sea, el punto y coma, fíjate que es un signo de puntuación, resuelve muchos problemas. O sea, es que resuelve muchos problemas. Sí, sí, sí. Y saber poner un punto a tiempo Sí, es muy sí, 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 importante. sí, 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 Que eso también es diferente en cada lengua, ¿no? Eso es apasionante porque yo me escolaricé en francés, sí, aquí en Barcelona, pero en el liceo francés. Y el francés, que por otro lado
Es una lengua muy, muy poética, muy rica. Sí. Construye unas frases. O sea, puedes llegar a construir frases interminables. Y, y, y a veces yo ya no escribo en francés, pero me acuerdo, ¿no? O sea, el aprender a poner el punto, porque si no, igual llenas media página con una frase. O sea, Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Fíjate que yo cuando empezaba a escribir tenía una amiga que era correctora y me mm, ayudaba. Y me decía, signo de puntuación, respiración. mm, silencios. Sí, sí. Y entonces me decía, si quieres saber si hay que poner una coma o no, recita la frase y nota cuando haces pausa para respirar. Y ahí Mm, es donde ahí es donde hay que poner la coma. sí, 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 respiración y también que la escritura, al igual que la música y en otro sentido también la pintura, también está hecha de silencios. O Ya, sea, ya, ya. también, o sea, hablan los interespacios, ¿no? O sea, la... Sí, sí. Bueno, la casa también tiene interespacios, Sí, el feng sí. shui de la casa. Entonces es como la coma. Ese jarro tiene que estar ahí. Es el mejor sitio para ese jarro. Eh, Y lo cambias de sitio y aquel día empiezan a pasar cosas. Ujú. Sí, sí, sí. No, es muy curioso. Un día hiciste un comentario sobre el Feng Shui y te hice caso en un par de cosas y es muy divertido ver cómo de repente se empieza a mover algo que estaba estancado. O sea, cambié por un comentario que hiciste un día, dije, oye, este cuadro aquí en la entrada no es lo mejor. O sea, voy a, voy a cambiar este cuadro. Lo cambié por otro. ¿Sí? Y sí, se desatascó la energía. eh, Como vivimos en una casa antigua, las puertas chirriaban desde Sí. hacía mucho tiempo. O sea, hasta me había acostumbrado a que chirriaran, ¿no? Era parte de la casa, era parte del encanto de la casa. Pues un día, no sé por qué, cogí el 3 en uno y puse esto en las puertas y también se desatascó toda una situación que ni me había dado cuenta, ¿no? O sea, es como... Ya, 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 ya. Es curioso cómo se vincula todo de alguna Sí, sí, manera sí. cuando lo dejamos, ¿no? Cuando lo... Bueno, Bueno, gracias Jesús Gabriel a ti, Christoph. por estar ahí y gracias a los que estéis aquí escuchando también. Hasta la próxima. Chao, chao.